Estamos hablando de teología de los salmos. ¿Por qué los salmos? Porque los salmos es no solamente el himnario del pueblo de Dios a lo largo de los siglos, el himnario de Israel, pero también es un conjunto de alabanzas, oraciones, himnos, lamentos que han acompañado a la fe del pueblo de Dios a lo largo del tiempo. ¿Por qué creen ustedes que el libro de los Salmos es importante para la teología del Antiguo Testamento? ¿Qué cosas, qué temas podemos encontrar en el libro de los Salmos? Ya ustedes hicieron la lectura. Menciónenme algunos temas que nosotros podemos encontrar en el libro de los Salmos. Han leído los Salmos, me imagino, ¿verdad? Yo estoy partiendo de la presuposición que por lo menos al Salmo 91 tiene abierto ahí en su casa, ¿verdad? A ver, hermana Raquel, díganos. Bueno, en el libro de los Salmos podemos encontrar temas importantes como son temas de consolación, temas incluso de venganza, que algo que me llamó mucho la atención al leer el documento que nos dejó, temas de lamento, de agradecimiento, de aflicción, de alguien cuando está afligido, incluso temas en los que el autor se siente perseguido y lo más importante que me llamó mucho la atención y me gustó porque es cierto que uno ha leído los Salmos y es lo más, como decimos, lo que más se lee en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la forma en cómo se habla de que ahí puede el ser humano expresar sus sentimientos, que en sí los Salmos representan al ser humano tal y como es. Con sentimientos, con emociones, de diferentes formas como somos nosotros. Y es la forma, bueno, lo voy a seguir hablando para que los demás, es la forma, ¿verdad?, de cómo nos representa a nosotros, por decir. Me gusta eso, hermana, que dijo, ¿verdad? Abarca un abanico variado de un rango de emociones humanas, emociones que se traen al momento de la alabanza. Vamos a regresar a ese punto que usted mencionó, hermana Raquel, luego. Gracias. A ver, hermano Julio, ¿qué tienes para aportar, hermano? Dinos. Bueno, hermano, yo creo que según el documento que nos ha enviado, ahí se ve que la cuestión de los salmos tiene varios temas teológicos, ¿no? Y además que tiene un profundo impacto en lo que es la adoración, en la espiritualidad, ¿no? En la tradición judía, como también en la parte cristiana, ¿no? Revela prácticamente la naturaleza de Dios, expresa emociones humanas también, y también es una guía para la adoración y proporciona, digamos, una idea, un marco para realizar las oraciones. Y además también es profético, ¿no? Eso tiene algunas profecías. Y también enseña todo lo que es la parte de la moral y la ética. Gracias, hermano Julio, ¿verdad? Los salmos tienen diversos temas. Hermano, ¿usted podría mencionar un tema de los salmos que usted encuentra? Un tema teológico, ¿de qué hablan los salmos? Hermano Julio. Podría ser lo que enseña sobre la moral y la ética. O sea, los salmos ofrecen, digamos, sabiduría, ofrecen enseñanza sobre la justicia, la integridad, después que sobre la humildad también y la fe. Estas lecciones morales guían, prácticamente nos guían a todos nosotros, ¿no? En relación con Dios y todo lo demás. Ok, muy bien, hermano. Definitivamente hay salmos didácticos, ¿verdad? Como el salmo número 1. O esos salmos cuando usted lee los títulos, ¿verdad? Que dice masquil, de fulanito, de sultanito. Muy bien, un salmo de enseñanza. Muy bien, hermano Julio. A ver, ¿alguien más tenía levantada la mano? Hermana María, díganos. Encontramos en ellos también, hermanos, salmos, palabra de exaltación a nuestro Señor Dios, como el Salmo 145,
lo exalta como a un rey. También tenemos el Salmo 117. Alabada Jehová, naciones todas, pueblos todos, en fin, todas las naciones. Tenemos también el Salmo 4:8, cuando nos vamos ya al descanso, a dormir. De igual manera, agradecemos, exaltamos al Señor por el día de gratitud y porque también en la noche Él cuida, Él vela nuestro sueño, Él siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Muy bien, esos son algunos temas que encontramos. Excelente, hermana María, ¿verdad? Vamos a regresar a ese tema de agradecimiento. Puede ser un agradecimiento individual o puede ser un agradecimiento de la nación, del pueblo de Dios como tal. Le voy a dar la palabra ahora en este orden a Lamberto y luego a Carlos. Sí, hermano, algo que he visto cuando me ha tocado leer los salmos es que en los salmos se ve el carácter de Dios. Todo el carácter de lo que es Dios está en los salmos. Padre, cobijador, guerrero, nuestro protector, de todo, aún marca, hay algo muy bonito porque eso está desde el principio hasta el final. Marca algo que solo Él puede librarnos. Y eso lo marca todos los que están perseguidos y los que están alegres. Dice que solo Él puede librarnos. Entonces, yo eso he visto, hermano, que marca todo el carácter de Dios. Muy bien, marca todo el carácter de Dios. Muy buen punto, hermano. Gracias por recordarnos que definitivamente el carácter, sobre todo la fidelidad de Dios, es lo que como un hilo conector recorre a todos los salmos. Muy buen punto, hermano Lamberto. Gracias. Carlos. Gracias, hermano. También en el libro de los Salmos logramos nosotros de la manera teológica identificar que Dios está al lado de la justicia. Era lo que nos decía también el documento, que Dios está al lado de la justicia, que Dios nunca estará del lado de el que hace sufrir a los demás. También se mencionaba que a través de los fenómenos naturales se manifiesta el poder de Dios y que también en este documento o en este libro de los Salmos se puede apreciar al ser humano con las interrogantes, con esos cuestionamientos en relación al sufrimiento, a las persecuciones, a las angustias que se llegan a experimentar, hermano. Y al ser humano se le vincula, según el documento también, con Dios, tanto en la angustia como en la felicidad o celebración. Gracias, hermano. Muy bien, gracias, Carlos. Dios es un Dios de justicia y eso es notorio en los salmos, ¿verdad? Una descripción del carácter de Dios y sobre todo su relación con el ser humano. Muy buen punto, Carlos, gracias. A ver, hermano Leonicio, tienes la mano levantada, dinos, Leonicio. Hola, hermano. El lunes pasado, hermano, estaba sin internet, por eso no me pude conectar. Bueno, toda la semana pasé sin internet y sí, me contaste, leí tu mensaje. Hasta hoy ya hoy sí. Tuve que salir Gracias a Dios estás acá. Tuve que salir a ver las clases en otros lugares, las otras clases. Hermano, bueno, algo tal vez que quería comentar con respecto al documento que leímos, es sobre la palabra, una palabrita ahí, la Shelah o algo así. O sea, que deja ver que aún, digamos, en documentos tan, ¿cómo le digo? Que al ser poéticos, o verdad, al usarse la poesía, muchas veces uno piensa que, bueno, es un documento que tal vez nada más lo seguimos, ¿verdad? Y como es poesía, no se usa para argumentar ni nada del asunto, entonces no va a tener ninguna controversia, ¿verdad? Leerlo, no va a tener alguna situación, digamos, en que nos ponga a
quebrarnos tal vez la cabeza, pero se ve, digamos, de que los estudiosos, ¿verdad?, han debatido en ese aspecto, con esa palabrita, y que sigue ahí, ¿verdad? Pero sigue ahí, en el aire. Entonces, me llama la atención eso, ¿verdad? De que todos los documentos, pues, está claro de que debemos de respetar, de que no lo sabemos todo, ¿verdad? Que todo no se sabe. Hay cosas que Dios nos dará un día la explicación, ¿verdad? Y sabremos muchas cosas, ¿verdad? Que acá no sabemos, no solo en estos documentos, ¿verdad? Pues en todos, sobre todo en algunos pasajes que son muy controversiales y que a veces no entendemos, pero aquí también, aunque pensemos que es fácil por ser poesía y eso, también tiene sus cositas. Pero está interesante, hermano, muy interesante cada punto que detalla ahí este hombre. Qué bien, hermano. Gracias por recordarnos, ¿verdad? Que sí, precisamente por su carácter diverso, por los variados géneros literarios que recoge, el libro de los Salmos es un libro un poco elusivo, escurridizo, para tratar de encontrar un centro teológico. Pero creo que una buena propuesta es la que mencionaba, creo que era Lamberto, sobre el carácter de Dios, sobre todo su fidelidad. Es algo que es recurrente en los salmos. Pero sí, Leoniso, por ejemplo, mire, a ver, cuando nosotros leemos los salmos, hermano, yo quiero que usted se imagine que esto no solamente es un himnario, ¿verdad? Porque en la Iglesia de Cristo, por ejemplo, tenemos diferentes versiones de himnarios. Por ejemplo, no sé si alguna de las congregaciones donde ustedes va usa el famoso himnario de la rosa, ¿verdad? Donde ese himnario, hermano, es solo las letras de las canciones, ¿verdad? No aparece la música, no aparecen las melodías. Pero imagínense los salmos como un libro, que acuérdense que originalmente era un rollo, ¿verdad? Un libro musical, un libro que contiene música, contiene términos musicales, contiene instrucciones musicales. Por ejemplo, hay un salmo que en el título dice, sígase la tonada del lirio, de no sé qué cosa, sígase la tonada de esto, sígase la melodía de esto, o ese término que usted mencionó, hermano, Selah, que algunos debaten, ¿verdad?, de que probablemente era una especie de pausa, una pausa para hacer una pausa entre un lugar y otro, ¿verdad?, para indicar y marcar un tiempo de pausa en la tonada, en la canción. Entonces, eso es los salmos, hermano. Y me gustan los salmos porque, hermano, mire, cuando hablamos de la adoración, uno de ustedes mencionaba que creo que era la hermana Raquel, hay un rango de emociones humanas variado como el abanico con el que la hermana se está soplando, ¿verdad? Imagínense un abanico de emociones que van desde la alegría hasta el enojo, la tristeza, la depresión, el gozo, la desesperanza, la angustia, la bondad. Entonces hay muchas emociones humanas, pero mire que todas estas emociones están enmarcadas en un contexto de adoración. De hecho, usted sabe lo que significa el nombre Salmos. Salmo es el término griego, ¿verdad?, de estos cantos, pero en hebreo su nombre es Tehilim, los en plural, ¿verdad? Tehilim, que significa pues oraciones, ¿no? Que significa alabanza, básicamente. Entonces, ya el título del libro de por sí, ¿verdad?, nos da una pauta, una indicación de lo que estos libros, hay varios libros en los salmos, ¿no? De lo que los salmos recogen. Una cosa, hermano, que me gusta mucho de los salmos también, es precisamente lo que nos recuerda que cuando nosotros venimos a adorar a Dios, hermano, debemos de adorar a Dios con todo lo que somos. Imagínense la vida sin música, ¿verdad?
Yo le aseguro que cuando usted hace un recuento de su vida, los momentos principales de su vida, hay como una canción, ¿verdad? Hay como una melodía, hay como una música que le recuerda alguna etapa de su vida, quizás cuando era niño, quizás un cumpleaños, quizás un momento, ¿verdad? Y esa música evoca sentimientos, esa música evoca recuerdos. Imagínense alguna película, ¿verdad? Sin música. Bueno, antes de que existiera el sonido en las películas, estaba el cine mudo. ¿Se acuerda, por ejemplo, Charlie Chaplin? Charlie Chaplin, ¿verdad? Famoso actor en Estados Unidos en los años 30. Pero ahora que hay sonido, imagínense una película sin música. La música agrega, hermano, sabor, la música agrega intimidad, agrega algo especial. Entonces, hermano, en la relación del pueblo de Dios con este Dios que salva, la música es esa expresión de alabanza, ¿ok? Recuerde, salmo en hebreo, tejilim, eso es lo que significa, ¿no? Oraciones, hermano, hay oraciones comunales, individuales, de reyes, de sacerdotes, en fin. Y esta es la lección que yo quiero que usted, por lo menos en esta que estamos empezando a hablar de los salmos, recuerde. Usted ha escuchado, hermano, tal vez cuando va a la iglesia el domingo. Vas a la iglesia el domingo. ¿Qué tan importante es la música en la adoración? El que dirige o los que dirigen la alabanza. Hay veces, hay congregaciones que ponen a cualquiera, ¿verdad? Porque la idea primitiva es de que si eres hombre, no importa si sabes cantar o no sabes cantar. Como eres hombre, automáticamente puedes hacer cualquier cosa, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo iniciaba en la fe, que como yo me dedicaba a estudiar la palabra a tiempo completo, entonces cuando iba a una congregación nueva, lo primero que me pedían era dirigir alabanzas, pero nunca me preguntaban, ¿usted preparado? ¿Usted sabe cantar? Yo no sé cantar, yo no tengo preparación musical, pero como soy hombre y como estudio la Biblia, entonces dicen, canta, ¿verdad? Porque no hay predicador que no sepa predicar y cantar, tiene que hacer las dos cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cuán importante es? Ya te voy a dar la palabra, hermano Leonicio, antes que se me vaya la idea. ¿Cuán importante es en la adoración, hermano, el que dirige, ¿no? A marcar la pauta. Aquí está el problema, sí, que los salmos nos ayudan a resolver. Cuando yo leo los salmos, yo veo a un pueblo de Dios que libremente se le permite expresarse cualquiera que sea su situación. No se le calla, no se le pone silencio, no se le pone condiciones para adorar, que es algo que nosotros a veces hacemos en algunas congregaciones. No venga triste, deje sus cargas afuera, decimos. Solo siéntase feliz, aquí vamos a estar felices, aquí vamos a estar contentos, aquí es para estar contentos. ¿Cuál es el problema, hermano? No todos estamos en la misma situación en la vida. Cuando llegamos el domingo a adorar a Dios, no todos estamos en lo mismo, hermano. Hay gente que anda contenta y anda feliz porque les está yendo bien y no tienen necesidad, están sanos. Pero hay otra gente que llega a la iglesia el domingo y tal vez perdieron un ser querido, tal vez tienen enfermedad, perdieron un trabajo, tienen alguna enfermedad, alguna tribulación, entonces no están contentos. ¿Qué hace nuestra adoración? Nuestra adoración, por lo general, busca silenciar las emociones de las personas, busca callar las emociones de las personas. Yo conozco congregaciones que le tienen terror a que alguien aplauda durante las alabanzas, ¿verdad? Durante los cantos. Eso es como algo malo, como un pecado para ellos, ¿verdad? Que alguien sea capaz de expresar una emoción, ¿verdad? No hay que cantar, ¿cómo es que decimos? Cuando estamos a la hora de la cena del Señor, ¿verdad? Decimos un recordatorio solemne, como que Cristo se murió, ya no va a volver a resucitar, etcétera, etcétera. Entonces, así hacemos lo mismo con la alabanza. Pero mire, los salmos nos enseñan que nuestra adoración en la iglesia debe de proveer la oportunidad para que todos los que están alabando
puedan libremente expresar sus emociones. Si se siente contento, como dice Santiago, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Pues ore. Y los salmos tienen tanto para el que está afligido como para el que está alegre, para el que quiere exaltar a Dios como para el que quiere pedir socorro a Dios. Me estoy explicando, hermanos, por lo menos esa es una lección de entrada, que esta variedad de sentimientos y emociones expresadas en los salmos nos dicen que Dios acepta, Dios recibe, Dios le da la bienvenida a tus sentimientos cuando tú alabas. No tienes por qué desconectarte de tus problemas cuando vienes a alabar a Dios. De hecho, eso es lo que vienes a hacer, ¿no? A alabar a este Dios que te puede socorrer. Hermano Leonicio. Sí, hermano, era con respecto a eso, el director de cantos. Muchas veces un culto de adoración tiene ¿qué podemos decir? Como se encuentra uno mismo. Bueno, yo lo he escuchado de algunas personas y también lo he experimentado en mí mismo. El asunto, digamos, de cómo se siente uno en la adoración, dependiendo del director de canto. Sé que si el canto se dirige bien, es decir, se hace en el tono que tiene que ser y todo, se puede y lo siguen las personas. Pero cuando no se hace así, más bien hay descontrol. Incluso no hay una, ¿cómo puedo decir? Una plenitud a la hora de adorar. Claro, es que ¿cuál es el propósito, hermano, de la adoración? ¿Qué es lo que buscamos en la adoración? Cuando vamos el domingo a la iglesia, ¿qué es lo que buscamos cuando cantamos? Sí, pues puramente eso, hermano. Digamos, si yo quiero expresar a mi Dios la gratitud que tengo, es decir, lo agradecido que estoy, qué bonito, digamos, es cantar, por decir algo, damos gracias al Señor, o sea, Ahí pero está, damos. muy bien, ese es el punto, lo has mencionado, hermano, expresarnos. Expresarnos. Lo que pasa es que tradicionalmente en las iglesias de Cristo, no todas, hay algunas excepciones, a la hora del culto se nos ha enseñado suprimir las emociones, desconectarnos de las emociones, como que fuéramos robots, ¿no? Porque ahí citamos a Pablo, mal citado. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Y es que acaso el entendimiento implica desconectarme de mis sentimientos? Los salmos nos enseñan, hermano, que el adorador debe de tener la libertad de expresar. Y por eso los salmos trascienden, hermano, porque los salmos se conectan con nosotros, porque los salmos nos podemos identificar con ellos en nuestra humanidad. Hasta Cristo, hermano, fue identificado en su humanidad con los salmos, y ese es el libro que el autor de la carta a los Hebreos más utiliza para hablar de la persona y obra de Cristo, el libro de los salmos. Uno no esperaría el libro de los salmos para elaborar teología sobre la obra de Cristo, la encarnación de Cristo, el sacrificio de Cristo, la eternidad de Cristo, pero el autor a los Hebreos es un maestro utilizando el libro de los salmos, ¿verdad? Él mira cosas inspirado por Dios que nos enseñan a nosotros a conectar esa parte de la humanidad. Entonces, si Dios en su infinita sabiduría fue capaz de conectar los salmos con la humanidad propia de su Hijo, cuanto más nosotros podemos utilizar los salmos para expresar nuestra humanidad a Dios mientras nosotros adoramos reverentemente a este Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces los salmos tienen mucho valor, hermano, para cualquier momento de la vida. Esa es la riqueza de los salmos. Bien, dejando eso atrás, aquí está la pregunta, porque estamos estudiando teología del Antiguo Testamento.
¿cuál es nuestro enfoque? ¿Cuál es nuestra metodología para estudiar la teología del libro de los Salmos? Obviamente ya ustedes saben que en este curso nos enfocamos no necesariamente en lo que está detrás del texto. Por ejemplo, ¿verdad? Por mucho tiempo en el siglo pasado, los eruditos, los estudiosos, en su mayoría de ellos alemanes, escribían bastante sobre los salmos y ellos trataban de entender de dónde provenían los salmos, ¿verdad? Algunos salmos parece que provienen de la corte, del palacio del rey, como el Salmo 145 que mencionaba la hermana María, parece que habla de la coronación de un rey. Hay otros salmos que parece que vienen de algún momento de las fiestas de los judíos, como la Pascua, o las que se celebraban en el santuario, en el templo. Por ejemplo, el Salmo 21 creo que es el que dice: entraré por sus puertas con cantos de loor, o uno de estos salmos. Pero hay otros salmos que provienen del hogar, de la casa. Por ejemplo, el Salmo 1, ¿de dónde podrá provenir el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no siguió el consejo de los malos. Parece como uno de los proverbios, ¿verdad? ¿De dónde proviene? No sabemos. Entonces hay salmos que provienen de la guerra, alguna batalla. Hay salmos que provienen de la tribu, del grupo más grande. Entonces, por mucho tiempo, los autores, los eruditos, se enfocaban en recuperar el contexto. El término en técnico que se usaba era Sitz in Leben, ¿no? En alemán, el Sitz in Leben, o la situación de vida era la palabra, ¿verdad? Ese es un término técnico que se utilizaba para hablar de, vamos a recuperar el contexto de los salmos. Ya fue en la década de los 70 del siglo pasado que se cambió el enfoque y se dijo, no, más bien descuidamos el texto sagrado por enfocarnos en lo que hay detrás, que no lo podemos recuperar a ciencia cierta. Entonces mejor enfoquémonos en el texto tal y como lo hemos recibido el día de hoy. Entonces, cuando examinamos en este curso los salmos, eso hacemos. Seguimos una propuesta que estudia los salmos, su mensaje. Ese es el principal objetivo, tal y como hemos recibido el libro el día de hoy. Entonces, si esa es nuestra estrategia, hermano, esa es nuestra estrategia, vamos a aprender un poco acerca de manera general, recuerde, los salmos. Y lo primero que tenemos que ver con los salmos, aquí le comparto yo mi pantalla, una presentación pequeña, tengo dos. Es lo siguiente, a ver si la pueden ver. Vamos a ver cuáles son algunos de los principales géneros literarios de los salmos. Y aquí es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son las interpretaciones de los salmos? O sea, para estudiar su teología. Puede ser estudiar el contexto histórico particular, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo les menciono el Salmo 51. Si usted se va al Salmo 51, usted va a ver que la mayoría de los salmos traen como un sobrescrito, ¿verdad? Que es como unos títulos que traen. Y dice que este salmo es como cuando el profeta Natán reprendió a David después que se había llegado a Betsabé, ¿verdad? Entonces, algunos tratan de hacer eso. Otros tratan de interpretar los salmos de manera cristológica. Por ejemplo, el Salmo 2 y el Salmo 110, que son los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Canónicamente, ese es el enfoque que seguimos en este curso. Canónicamente quiere decir que no solo vamos a estudiar los salmos tal y como lo hemos recibido hoy, sino que también nos vamos a fijar en su estructura, su organización. Y cuando yo leo el Salmo 1, eso es clave para interpretar el resto de los 150 salmos. Porque el Salmo 1, venga conmigo al Salmo 1, abra el Salmo primero y mire lo que dice el Salmo primero. El Salmo primero viene a funcionar como el prólogo, como la brújula, como el norte para leer e interpretar
el resto de los salmos. Dice el Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Entonces mire lo que dice, que hay dicha, que hay bendición, que hay bienaventuranza. Lo declara desde que se abre el libro de los Salmos, en aquel que en la ley del Señor medita. Entonces quiere decir que si yo quiero ser un hombre bendecido por Dios, debo de meditar en estos salmos día y noche porque son la ley del Señor. Quiere decir que este Salmo 1 no viene en primer lugar de manera arbitraria, al azar. Fue colocado intencionalmente al inicio de los salmos para darnos una pista sobre cómo debemos leer este libro de oraciones y alabanzas. ¿Me estoy explicando, hermano? Muy bien. Entonces, otra forma es, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Interpretar el género literario de los diversos salmos. ¿De dónde provienen? Hay oraciones, hay alabanzas, hay acciones de gracias, oraciones de individuos, oraciones del pueblo, oraciones de sacerdotes. Entonces, este señor alemán Hermann Gunkel es uno de los eruditos más prolíficos en el siglo pasado en escribir sobre los géneros literarios de los salmos. Y él propone estos 4 géneros literarios para los salmos, ¿ok? Hay himnos, como el Salmo 117, hay lamento, y el lamento se subdivide en 2, lamento comunal, como por ejemplo Salmo 74 y 79, lamento individual, o sea, un individuo, un hombre, y una acción de gracia individual. Para Hermann Gunkel, estos son los 4 principales géneros literarios de los salmos. Obviamente él sigue una crítica histórica crítica para llegar a ese punto, ¿ok? Pero recientemente hay un señor un erudito que se llama Walter Brueggemann, y él escribe mucho acerca de los salmos, y él sigue la perspectiva que seguimos en este curso, ¿no? La perspectiva canónica, o sea, interpretar el texto tal y como lo hemos recibido. Y él propone una clasificación tripartita de los salmos, o sea, hay 3 tipos de salmos. Cuando yo leo el libro de los salmos, recuerde que esta clasificación lo que trata de hacer es ayudarnos a interpretar los salmos como una unidad, o sea, no es que voy a leer un salmo e interpretarlo aisladamente del resto de los demás salmos, desconectado de los demás salmos o desconectado del Antiguo Testamento. No, esta propuesta busca interpretar y leer los salmos como un conjunto para hacer sentido de él. Y entonces él nos dice que la primera clasificación de los salmos es que hay salmos de orientación. Escuche cómo le llama él, salmos de orientación. ¿Qué son salmos de orientación? Son salmos didácticos, salmos de la ley, salmos que cuando las cosas van a bien en la vida, entonces ahí está uno dando gracias, ahí está uno alabando. Esta clasificación es así, hermano. Présteme atención en esto. Para este autor, Brueggemann, la meta de Dios para su creación es el shalom, la paz, el bienestar. No es la ausencia de conflicto solamente, sino que cuando Dios crea, Él quiere que su creación tenga paz y bienestar. Entonces, hay un tipo de salmos que expresan adoración cuando en la vida las cosas van bien, ¿correcto? Porque yo le aseguro que no es lo mismo las canciones que usted quiere cantar en la iglesia cuando tiene trabajo, cuando tiene salud, cuando todo va bien, que cuando no tiene trabajo, que cuando está enfermo, ¿verdad? Imagínese cantar, por ejemplo, viene y le piden cantar Grande Gozo. Grande gozo, cuán hermoso paso todo el tiempo bien feliz. ¿Lo conocen ese canto, hermanos? Pero imagínate que has perdido recientemente a un ser querido y te piden en la iglesia que cantes ese canto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo cantas?
Tus labios podrán hablar, pero tu corazón no te va a traicionar. Entonces, dice el señor Brueggemann que cuando las cosas marchan en la creación como Dios quiere, tenemos los salmos de orientación, ¿verdad? Porque nos instruyen hacia Dios. Ahí hay algunos ejemplos, el Salmo 1, el Salmo 8, el 14, el 33, el más largo de todos los salmos, el Salmo 119, que es un salmo acróstico. Cada verso inicia con una de las letras del alfabeto hebreo, que son 22. El Salmo 131, por ejemplo. Pero, obviamente, en el andar de la vida hay situaciones, estamos expuestos al pecado, la muerte, enemigos. Y entonces viene el momento de desorientación. Desorientación es cuando algo irrumpe la normalidad de nuestra vida, de la creación de Dios. El pecado, la enfermedad, los enemigos que nos persiguen. Y entonces es ahí cuando procuramos buscar de Dios porque estamos en peligro. Como dice el salmista, rescátame, Señor, porque en el Seol, o sea, si yo muero, ¿quién te alabará? Entonces rescata mi vida del hoyo. ¿Cuáles son algunos de estos salmos de desorientación? Salmos de lamento, ¿no? El Brueggemann toma, recuerde, mire la clasificación de Gunkel acá. Esos 4 géneros literarios que Gunkel nos dio, Brueggemann los toma y los reclasifica de esta manera, ¿no? Desorientación son los salmos de lamento. Hay obviamente salmos de lamento individual y salmos de lamento comunitario. Por ejemplo, un salmo de lamento comunitario es el salmo, creo que es el Salmo 72, que dice, junto a los ríos de Babilonia, en el Salmo 138, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y nuestros captores nos pedían que cantáramos canciones de Sión, ¿se acuerdan? Son lamentos, se está lamentando el pueblo. Pero hay otros lamentos que son individuales, como el Salmo 13, el 22, el 32. Pero recuerde que cuando el salmista ora y clama a Dios, siempre tiene la convicción de que Dios salva, que Dios escucha y que Dios va a actuar. Y cuando Dios actúa y salva y rescata, las cosas vuelven a ser como eran antes. Pero ya no se llama orientación, porque ya pasamos por la desorientación. Se llama nueva orientación. Y estos son los salmos de acción de gracias, o los salmos reales de entronamiento, porque ahora Dios reina por medio de su rey, se han conquistado los enemigos, como por ejemplo el Salmo 150, Salmo 138, 113, Salmo 103, Salmo 100, Salmo 30, Salmo 27 y el famoso Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Okay? Entonces, me gustaría saber, hermanos, rapidito, ¿verdad? Unos 2 de ustedes. ¿Qué opinan de esta clasificación, de esta forma de leer e interpretar los salmos? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Les parece? ¿No les parece? Me gustaría escuchar a un par de ustedes antes de continuar. Parece bien, hermano, por el hecho de que, pero digamos, como poder uno aprendérselos, digamos, está bueno, pero saber identificarlos. Claro, hermano, ya eso requiere, ¿verdad? Requiere el estudio, la dedicación, la lectura, para que uno pueda familiarizarse con ellos. Pero sí es posible, hermano, claro que sí. Pero sí está bueno, perdón, hermano, sí está bueno porque, por decir algo, si uno desea hacer una enseñanza con respecto a con esa dirección o con ese enfoque, entonces está más fácil para uno encontrar los textos que le dan apoyo. Buen punto, hermano. Recuerde que esto que estamos estudiando es una
propuesta de cómo leer los salmos en su conjunto, ¿no? Cómo poder encontrar nuestro camino teológico a la hora de recorrer el libro de los salmos. Cómo sacarle mayor provecho, pues, ya sea para nuestra lectura devocional o para enseñar en la iglesia. ¿Ok? Muy bien, hermano, gracias. Bueno, hermano, ahora, habiendo dicho eso, ¿verdad? Yo quiero compartirles un ejemplo, ¿verdad? De ir ahora, eso era como de manera general, ahora voy a enfocarme un poco más en el ejemplo de los salmos de lamento, ¿verdad? Cómo nosotros podemos encontrar la teología y ayudas prácticas para nuestra vida y la iglesia. Cuando estudiamos, por ejemplo, los salmos de lamento, ya sabe usted que hay varios tipos de salmos. Por cuestiones de tiempo no podemos ahondar en todo ello. Yo aquí le voy a dar como ejemplo los salmos de lamento, ¿ok? Déjeme le comparto esta pantalla. ¿Qué son los salmos de lamento, verdad? Vamos a ver algunas lecciones que nos dan los salmos de lamento precisamente en la escritura. Los salmos de lamento, hermano, vienen subdivididos en dos partes, recuerde. Salmos de lamento individual, y aquí hay una buena lista de ellos. Estos no son todos los únicos, ¿ok? Hay más, no los puse todos, me estoy explicando. Pero aquí están los salmos de lamento individual, o sea, cuando es un individuo, cuando es el salmista como persona que usualmente pide a Dios, rescátame. Y casi tienen su fórmula. Mire, por ejemplo, el Salmo 3. Mire lo que dice el Salmo 3, verso 1. ¿Lo tiene? Dice, Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. ¿Tienen el Salmo 3, hermano? Dice, muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen y muchos son los que de mí aseguran, Dios no los salvará. Estos salmos usualmente tienen una declaración de que hay un enemigo que persigue al salmista. Ese enemigo hay veces es otro ser humano. Otras veces es la muerte, otras veces es la enfermedad, otras veces es la lengua mentirosa que calumnia a uno, ¿verdad? Entonces, hay diversos enemigos en los salmos, ¿ok? Incluso creo que es el Salmo 37 que dice, ¿verdad? Para hacer cuidado de la lengua, dice, tú me pondrás en un tabernáculo a contención de lenguas, o sea, un tabernáculo contra lenguas, imagínense eso, ¿verdad? Son salmos donde se suplica a Dios, se hace una declaración, estos son mis enemigos, líbrame de ellos, ¿ok? 4, 5, 9, 10, 13, 14, 22, 25, la lista es larga, hermano, ¿verdad? Individual, pero también hay lamentos comunitarios, que aquí se los presento en la otra pantalla, ¿verdad? Mire, el Salmo 12, por ejemplo, venga conmigo al Salmo 12. Ya no es un individuo, sino que es un grupo, un colectivo de personas. Dice el Salmo 12, sálvanos, ya no es singular, es plural. Sálvanos, Señor, ya que no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentir, sino a otros sus labios lisonjeros hablan con doblez. Mira el verso 7. Tú, Señor, nos protegerás. ¿Lo están viendo? Plural. La comunidad del pueblo de Dios expresa su lamento, su necesidad. Así el 79, el 80, el 83, el 85. ¿Okay? Son los salmos de lamento. ¿Qué son salmos de lamento, hermanos? Son salmos donde el pueblo de Dios o el salmista están expresando su deseo de que Dios los rescate. Dime, hermano Leonicio. Bueno, una cosa que yo siempre he dicho, no sé si entra entre lo que es la teología de los salmos, pero algo que yo siempre he dicho y he visto en los salmos es que hay muchos hermanos que se quejan de que no saben orar. Y en los salmos podemos aprender a orar si lo leemos. Sí, mucho. Excelente, muy buen punto, hermano. Los salmos son definitivamente una guía para la oración. Excelente, buen punto, Leonicio.
Ok, pero ¿qué es el lamento? El lamento es una forma de alabanza, hermano. El lamento no debe de ser desechado de nuestra adoración. Debe de ser invitado, bienvenido, porque hay momentos en nuestra vida cuando es bueno expresar nuestro lamento a Dios, porque siempre es una forma de alabanza. Recuerden que los salmos en hebreo se llaman tehilim, alabanzas, libro de alabanzas. ¿Okay? El lamento es una forma de alabanza, no es la única, pero no es menos importante que las demás. El lamento, hermano, es prueba de una relación, porque, a ver, cuando tus hijos se lamentan porque están enfermos, porque tienen hambre o porque necesitan que los defienda, ¿a dónde van si son las 3 de la mañana? ¿Van donde el vecino o van a tu cuarto? ¿Por qué? Porque tienen una relación, ¿correcto? Hay familiaridad, hay comunión, hay intimidad. El lamento es, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, ¿quién de ustedes, siendo malo, si su hijo le pide pescado, le va a dar una piedra? O si le pide huevo, le da una serpiente. Si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará cuando ustedes piden? Entonces, Jesús enfatiza el hecho de la relación Padre y nosotros como pueblo de Dios. Entonces, el lamento es prueba de una relación. Que no le digan lo contrario, hermano, ¿ok? Si usted se lamenta a Dios es porque Dios es su Padre y usted es su hijo o su hija. Y el lamento también es un camino, una forma a la intimidad con Dios. Hermano, yo te voy a decir algo en la experiencia de la vida. Cuando yo te aseguro que los momentos en tu vida que tú te has acercado más a Dios, que has tenido más intimidad con Dios, es cuando has estado enfermo, es cuando has estado en necesidad, es cuando has estado quebrantado. Porque cuando estás bien, cuando todo te sale bien, cuando estás sano, ni te acuerdas de Dios. Estás sin trabajo. Cuando estás sin trabajo, claro. Ahí estás orándole a Dios de rodillas, ¿verdad? Es como aquí la gente, ¿verdad? Cuando cruza la gente por la frontera sur, vienen de rodillas por el desierto. Entraron, tienen todo, se olvidan de Dios. Ya el domingo los invitas a la iglesia y te dicen, estoy trabajando, hermano, el domingo, tengo que trabajar. Entonces ya no adoran al Señor, ¿me explico? Ah, pero cuando querías lo que querías, le llorabas a Dios, te humillabas ante Dios. ¿Okay? Entonces, el lamento es un camino a la intimidad con Dios. Una forma, no es el único, pero es uno muy bueno para llegar a donde Dios. También el lamento, hermano, esta otra lección que el lamento nos enseña es una oración que llama a Dios a la acción. Fíjate que en la Biblia y en el libro de los Salmos se repite esta pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Porque el salmista sabe que si tú no oras a Dios, si tú no buscas a Dios, Dios no se va a mover a tu favor. Dios no se va a manifestar a tu favor. ¿Verdad? Es como cuando llega alguien a ti, ¿verdad? En la iglesia, siempre hay un hermano que dice, hermano, no me llamó, hermano, estuve enfermo, hermano, y usted no preguntó por mí, yo necesitaba esto, pero hermano, le digo, si yo no tengo una bola de cristal, ¿verdad? No soy mago, si yo no me doy cuenta, ¿verdad? Si usted no viene a mí y me dice qué necesita y en qué le puedo servir, hermano, yo no me doy cuenta, hermano. Entonces, si tú quieres que Dios se movilice a tu favor, como dice Éxodo capítulo 3, dice que cuando Éxodo capítulo 2, cuando los hijos de Israel gemían a causa de la dureza en la esclavitud en Egipto, ellos clamaron a Dios y Dios escuchó. Dios escuchó su clamor y descendió a liberarlos. Eso es una confianza que tiene el salmista, que cuando uno clama, Dios escucha. Como dice el Salmo 3, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Respóndeme, ayúdame, socórreme. Son frases que usa, ¿no? Y por último, hermano, el lamento en los salmos es una participación, solidaridad
es la palabra, en el dolor de otros. Porque los salmos de lamento nos enseñan que el dolor de uno, como parte del pueblo de Dios, es el dolor de los demás. Y que aunque uno esté bien, si los demás no están bien alrededor mío, mi pueblo, yo no puedo estar bien si los demás no están bien. Me explico, eso es algo que se encuentra también en los salmos en el momento de lamento. Y uno de esos mejores ejemplos es el Salmo 22, que es el Salmo de Jesucristo, que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, hay una muy pésima pero popular interpretación que dice que en la cruz el Padre abandonó a Jesús por el pecado. Y cita en el Salmo 22, el 1, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si usted es un judío, como Jesús lo era, usted no solo conoce el verso 1, usted conoce todo el Salmo 22. Y el Salmo 22 concluye de la siguiente manera diciendo, pero tú, Señor, no te alejes, libra mi vida de la espada, rescátame de la boca de los leones, sálvame de los toros de los cuernos, proclamaré tu nombre a mi hermano, en medio de la congregación te alabaré. ¿Eh? Entonces, él sabe que Dios lo va a librar, él sabe que Dios lo va a salvar, él sabe que Dios lo va a rescatar. ¿Ya? Aunque el Salmo 22 inicia diciendo, ¿por qué me has desamparado? Verdaderamente cuando usted termina de leer el Salmo 22 sabe que Dios no desampara, que Dios no abandona. Y si Dios no abandonó a Israel en el exilio, ¿verdad? Porque Dios no abandonó a Israel en el exilio, ¿correcto? Si usted lee Ezequiel, dice que la nube de la gloria de la presencia de Dios que estaba en el templo cuando fue destruido, se fue a Babilonia con los israelitas. O sea, Dios sufrió con su pueblo. ¿Y usted piensa que si Dios sufrió con su pueblo, no va a sufrir con su hijo? ¿Lo va a abandonar y no lo va a rescatar? ¿No lo rescató al tercer día resucitándolo? Entonces, hermano, eso es prueba de que el lamento nos ayuda también a ser sensibles al dolor de los otros, aunque no sea mío. Yo puedo participar en el dolor de los demás por medio del lamento. ¿Okay? Ese es un ejemplo, ¿ok? Eso es solo un ejemplo de cómo podemos utilizar la teología de los salmos para nuestra vida personal, para la iglesia, ¿ok? Eso es todo lo que yo tenía esta noche, hermano. Les voy a dar un par de minutos. Me gustaría escucharlos sobre la teología de los salmos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo que les haya parecido interesante, algo que les haya llamado la atención? Me gustaría escuchar no sé, Julio, Raquel, María. A ver, Julio, dime. Lo último que habló usted sobre los salmos de lamento. ¿Cuál sería el propósito teológico de estos salmos de lamento en el Antiguo Testamento? Esa es una muy buena pregunta, hermano. ¿Cuál creen ustedes, hermano, que es el propósito teológico, pregunta el hermano, ¿verdad? De los salmos de lamento. ¿Qué hay detrás de la intención del mensaje de los salmos de lamento? Sí, yo pienso, hermano, que la comunión con Dios, es decir, como cuando el niño se lamenta por algo y busca al papá, digamos, es como eso, como la búsqueda hacia Dios. Puede ser eso, hermano, y es como te lo acabo de presentar en las diapositivas, ¿verdad, hermano Julio? Puede ser, número uno, llamar a Dios a la acción, a que Dios te rescate, a que Dios te salve, a que Dios actúe en tu favor. Número dos, puede ser para fortalecer tu comunión y tu intimidad con Dios. Número tres, puede ser para facilitarte tu sensibilidad con el dolor de los otros que sufren. Aunque tú no estás sufriendo, el Salmo de Lamento te conecta con el que sufre, como Jesús se solidarizó con nosotros en la cruz. Y en la cruz él recitó el Salmo 22, ¿no? Entonces,
Hay varias razones, hermano, varios propósitos. Estos solamente son algunos, hermano Julio. Muy buena pregunta. Ok, una más. Hermana María. No sé si se está despidiendo o está levantando la mano. Es también una forma de que nosotros encontremos siempre la confianza en Dios, para que nosotros sepamos que Él está siempre ahí, dispuestos a escucharnos. Pero bueno, siempre y cuando nosotros busquemos de Él y le seamos fiel. Tenemos el Salmo, bueno, no recuerdo qué capítulo es, pero hay un Salmo de lamento que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si no Ese me es otro equivoco, es el salmo, Salmo 27, hermano. el Salmo 27. Bueno, yo solo recuerdo el inicio, pero ya Pero lo voy puede a que ir me a leer. equivoque, ¿ok? Ujú. Eso era. Ok, hermana, muy bien. Muchas gracias, hermana. Muy buen punto, ¿verdad? Para despertar y recordar esa confianza que debemos de tener en Dios.